Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. Sion Explorer Radio. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar del libre corazón y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar tu corazón y con danza daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, Dios, por tu grande gloria, Dios. Estás escuchando a En Espíritu y en Verdad con el tema Generación que Danza. Yo soy tu amigo Tony y estás en Sion Explorer Radio. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas.
Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Sion Explorer Radio. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presenta su programa Escucha, una voz en el desierto, donde escucharemos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Queda con ustedes, escucha, una voz en el desierto. En la voz del pastor general, Tony González. Tema de hoy, la sal de la tierra. Pues bienvenidos a la casa de Dios. Iniciamos con el tema la sal de la tierra, que va a ser el tema de este día. Y vamos a movernos a Romanos capítulo 2 y vamos a hablar acerca de quiénes somos en esta tierra, quiénes somos en este mundo. A veces nos falta identidad, saber cómo debe comportarse un cristiano. Luego de repente vemos por ahí niños ¿sí? en la calle que están jugando a los superhéroes y se ponen una máscara de uno, un escudo de otro y quizás tiene comportamiento de otro superhéroe totalmente distinto al que van disfrazados. Soy Dios para hablar a mi vida, que a veces así somos los cristianos. Nos falta identidad. Estamos dentro de la iglesia y no sabemos lo que somos, no sabemos cómo debe portarse un cristiano de verdad. No tenemos identidad. Bueno, eso quizá pasa en la iglesia de Saturno, dicen, aquí no pasa. Pero lo cierto es que es muy peligroso. Mire, y vamos a leer el capítulo 2 de Romanos, porque nos habla acerca de gente que puede estar viviendo dentro de la iglesia y que no conoce a Dios. Entonces, vamos a darle lectura al versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el justo juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Y qué nos falta en la iglesia? Identidad. O sea, ya pensamos que como vamos a un lugar, levantamos las manos, se oye bien bonito, siento la presencia de Dios y salgo y hago exactamente lo mismo que los demás. No hay una identidad que se manifieste en nuestra vida. A veces nos parecemos al Dr. Jake y Mr. Hyde, ¿sí va así? ¿Se llama así? Que somos de una manera y luego algo sucede y nos transformamos. No podemos ser cristianos transformers. Tenemos que ser cristianos con identidad. En cualquier congregación, en cualquier denominación, en cualquier iglesia a la que usted asista, usted tiene que tener una identidad.
¿Cómo conocemos que son soldados? ¿Cómo reconoce un soldado? Su vestimenta va de acorde a sus actividades. Visten de camuflaje, están armados, tienen casco, alertas en todo tiempo. Una vez que están en labores, no pueden distraerse porque puede salir el enemigo y matarlos, sobre todo porque llevan el uniforme. A ver, en el cristianismo a veces nos olvidamos que somos soldados de Dios y tenemos que tener esa identidad. Nos andamos peleando por si es lícito poner pantalón o no para las mujeres. Nos andamos peleando por, aparentemente puede ser algo irrelevante, pero si somos soldados de Dios, ¿cómo tenemos que vestirnos? Pues de acuerdo a como lo marca Dios, ¿sí? Yo sé que en algún momento de la historia el pantalón se inventó para las mujeres, yo lo sé, pero también sé que hay vestimentas que están demasiado ajustadas. Dice el proverbio 40,000, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. No vamos a caer en exageraciones, ¿sí? Porque supongamos que la mujer va a escalar, porque, no sé, va un día de campo y se presenta la oportunidad para que escale, obviamente, pues tiene que ponerse un pantalón, ¿no? Pero hay formas de vestir, lo vemos con mujeres, y lo hemos visto, que se ponen a veces un maillot o una falda, pero encima una vestimenta larga. Entonces, dicen por ahí que debemos respetar la libertad de las mujeres, y yo estoy totalmente de acuerdo en eso, pero que haya libertad no significa que también seamos imprudentes, porque yo tengo toda la libertad de ir a comprar un pollo a la rosticería, pues es mi dinero y yo puedo llevarlo como a mí se me dé la gana. Pero ¿qué sucede si yo llevo el pollo en la mano y lo llevo de una forma desprotegida, nada más la pura bolsa? Es mi pollo, yo tengo el derecho de llevarlo como yo quiera, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si un perro sale y me arrebata el pollo? Y ya me tiene ahí correteando, y aunque sea para pegarle, ¿por qué no me lo puedo comer? Pero ya se llevó el pollo. Miren, y con las mujeres pasa lo mismo. No es que se les quiera imponer una manera de vestir, pero es nuestra identidad que tanto como hombres y como mujeres tenemos que manifestar. No te vayas, estás en Sion Explorer Radio. En un momento, continuamos. Sintonizas la palabra de Dios. Alabanza, adoración, predicaciones y mucho más. No es que tengas suerte, eres bendecido. No fue casualidad, eres bendecido. No fue por la luna o el sol, eres bendecido. No es que era tu día, es que eres bendecido. Papá, vamos a la iglesia. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios en Fortaleza del Rey. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey te invita a su reunión en punto de las 12 del día. Música, palabra de vida, escuela bíblica para niños, alabando a Dios en todo tiempo, exaltando su nombre. Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey, la Iglesia de Dios. La palabra de Dios también es para los niños. La palabra de Dios también es para niños. Sion Explorer Radio. Bueno, seguimos. ¿Qué pasaría si la mujer pasa por un lugar por donde hay algún maniático, alguna persona que tiene alguna enfermedad mental,
que quizás no sea su intención ser malo o dañar a las mujeres, pero tiene ese daño psicológico que está latente, y si pasa con una falda corta, y después la empiezan a seguir y después le pueden hasta atacar. Entonces ahí es donde entra la prudencia, y que las mujeres tienen que vestirse también de acuerdo a como lo dice la palabra de Dios. Por eso dice que no con vestidos ostentosos, o sea, que hay que fijarnos, ¿no? Y aparte, pues, Dios nos va a ir guiando. Y en caso de los varones, pues no podemos estar utilizando aretes. Si dice la Biblia que ni con ropa de hombre las mujeres, ni con ropa de mujer los hombres, o sea, accesorios, y podemos imaginarlo, ¿no? En primera, pues en este tiempo se acostumbra que las mujeres utilicen aretes, no los varones. Pero por otro lado, en la antigüedad, los hombres que utilizaban arete eran esclavos. No nos vamos a ver nada modernos poniendo unos aretes, argollas, con unos hoyotes que luego nos ponemos en los oídos. No, porque aparte de que estamos trastornando el cuerpo que Dios nos dio y que lo estamos maltratando, pues no causamos una buena impresión con las personas que nos quieran hablar. Y ahora, esto nos perjudica también en los trabajos. No es discriminación. Aunque lo quieran manejar de esa manera, no es discriminación, porque, a ver, vamos a suponer que una persona llega en shock, tuvo un accidente, sabe que los que iban con esta persona en el auto, pues están lastimados, están en el hospital, y obviamente también está sangrando la persona. Por causa de que llega en shock, pues esta persona, al momento de que ve médicos, se siente más tranquila. Por eso es que luego los médicos los visten de blanco y de azul, porque inspira tranquilidad al paciente, que ya sabe que ya está siendo atendido, y entonces permite que lo atiendan, que lo examinen. Ahora, ¿qué sucedería si el médico que va a atenderlo viene con unos hoyotes en los oídos? Que viene con tatuajes en todos los brazos, incluso tatuajes en el rostro de forma muy visible. ¿Qué sucedería con este paciente que está en shock? Entonces, no pueden decir que el hecho de usar tatuajes no perjudica, o que hay discriminación por no querer contratar a la gente que los porta. Ahí está la libertad de que cada quien puede ponerse los tatuajes, pero también está la libertad del que lo contrata, porque cada uno tiene que cumplir con el estándar para su tienda, incluyendo en el sector salud, para que el paciente, el derechohabiente, pues se sienta en confianza. Pero ¿qué sucedería si todos los médicos están con sus tatuajes, con sus arracadas muy grandes? No van a inspirar esa confianza en el paciente. Entonces, sucede lo mismo en la iglesia de Cristo. Como iglesias, no podemos nosotros, pues siendo pastores o siendo líderes, y sabemos que tenemos que estar en la alabanza, pues estar con nuestros tatuajes y nuestras arracadas. Miren, no son exageraciones ni religiosidades, es sentido común. Porque la persona que viene de la calle, que necesita oír palabra de Dios, que necesita sentir como un bálsamo para su alma, el oír la palabra de Dios, entra y ve que el baterista está lleno de tatuajes con anillos de calavera. La mujer que va a dar la palabra lleva una falda muy corta. O el hombre que va a cantar o a dirigir la alabanza, se viste de forma inapropiada delante en el altar. Entonces, no es que sea una religiosidad. Yo creo que más bien es sentido común, lo dice la palabra de Dios. No con vestidos ostentosos. Y sabemos, ¿no?, que en cada cultura pues hay una costumbre, pero también sabemos que nosotros tenemos ese sentido común de cómo debemos de vestirnos. Miren, en la antigüedad sí había como que una justificación, porque cada cultura, por el tipo de enseñanza que habían desarrollado durante mucho tiempo,
pues venían acarreando con una forma de vestir extravagante. ¿Qué sucede? En los años en que la palabra de Dios se acerca a la gente que es inculta y comienza a aprender y comienza a entender que es importante la forma de vestir, que hay un Dios que nos está viendo y que le interesa nuestra vida y nuestro comportamiento. Y entonces, como nuevos creyentes, comenzaron a reparar la sociedad. En algún momento de la historia, esa gente hacía cosas malas, pero conociendo la palabra de Dios, se encaminó a lo que la sociedad necesitaba, que era un modelo y comportamiento bueno para la cultura. Entonces, el cristianismo aportó grandes cosas de cómo debemos ser. Quizás en este tiempo estamos regresando al primero, no encontramos gente tan consagrada como lo veíamos en el pasado, gente que tenía testimonios de poder y que era capaz de impactar a la gente que no le importaba el dinero, sino que aún llegaba y predicaba y no vivía mal, tenía dinero, pero era capaz de dar todo lo que tenía en algún momento en que lo requiriera su congregación o la misión. Encontrábamos predicadores en el pasado que eran capaces de hablarle a la gente que estaba en las peores condiciones y que se arriesgaba no solamente a ser linchado, y sin embargo Dios empezó a usar sus vidas y transformó esas sociedades. Hoy día nos asombramos con el tipo de países que han florecido. Vemos a Estados Unidos, vemos incluyendo México, ¿por qué no? Pero Estados Unidos, que viene de 13 colonias que eran cristianas, que en un principio venían de un cristianismo radical, el puritanismo que emergía de Inglaterra, ¿sí? Que también se encontraba en una lucha constante, porque se estaba separando Inglaterra de Roma, que se proclamaba como la única iglesia, y que dejaba a un lado a otra y se trataba de crear un monopolio religioso. Y que hubo gente que Dios levantó en aquel lugar para que hubiera una palabra limpia. Y así como brota la iglesia anglicana. ¿Qué sucede? Que hubieron otros conflictos y surge también en Escocia, que es un país cercano a Inglaterra, y que ellos inician la iglesia presbiteriana. ¿Sí? Los escoceses que habían vivido en Inglaterra aprenden y después cuando llevan el evangelio a su país y nace la iglesia presbiteriana, que es lo que hoy conocemos. Pero ese cristianismo radical hizo que las sociedades fueran transformadas. En este tiempo hay iglesias que están quizás impactando, pero ya no de la manera que lo hacían en el pasado. Ya en esas iglesias ya se ha transformado más al modelo de vida que tienen allá afuera que la que está dentro de las paredes. Y entonces vemos cómo los jóvenes ya no son impactados, sino que ya el joven quiere traer cosas de allá afuera para incluirlos en el modelo cristiano. Y ya no vemos un cristianismo como lo veíamos en el pasado. Nos estamos olvidando de las normas básicas que Dios nos ha enseñado en su palabra. Hemos estado dejando el comportamiento que Dios nos dice y ahora nos estamos regresando a la gente que está en las iglesias a un comportamiento como lo es en el mundo. La Biblia nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Miren, vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 13, para que leamos la palabra y vamos a entender qué es lo que Dios nos trata de decir a nosotros como congregación y como iglesia de Jesucristo. Mateo 5:13 nos dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos la sal. Nosotros tenemos que seguir transformando sociedades. El cristianismo fue capaz de transformar todo eso, pero hoy en día nos estamos olvidando de los principios bíblicos que continúan transformando a la gente. Entonces, el enemigo ha recibido un momento de descanso por parte de nosotros.
Nosotros hemos dejado de atacar, hemos dejado de evangelizar, hemos dejado de llevar la palabra de Dios a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Y es un momento que como cristianos comencemos a compartir, a aprovechar las ventajas que nos da la tecnología. ¿Y qué ventajas recibimos de la tecnología? Las redes sociales. Compartan folletos, compartan imágenes y textos que traiga palabra de Dios, para que si ellos abren sus cuentas, puedan recibir una palabra de aliento, una palabra de vida. Y miren, las redes sociales no está peleada con las cosas, con la palabra de Dios. ¿Sabe lo que sucede? Que a nosotros a veces no nos importa. Y si no nos importa, no estamos viviendo el cristianismo como en el pasado. Nos estamos olvidando de cómo es ser un ministro, un profeta. Fíjense, hoy en día pensamos que un profeta es aquella persona que adivina las cosas que ocurrirán en un futuro. Cuando la palabra de Dios dice que un profeta anuncia la palabra de Dios. Amén. Y usted es un profeta si lleva la palabra de Dios. Y hoy le hemos cambiado a todos los aspectos cristianos. De tal manera que hoy en día creemos que un apóstol es una persona iluminada que habla, que es el único que habla con Dios, y nos olvidamos de cómo debemos ver a los apóstoles. La Biblia nos dice que un apóstol es un enviado, y también nos dice que las personas que son consideradas apóstoles han tenido su encuentro personal con Dios. Pero hoy en día vemos a apóstoles que enseñan cosas que no vienen en la palabra de Dios, y que no solamente eso, han corrompido a la iglesia. Mega iglesias que han crecido en Sudamérica, pero que ya no tienen al Espíritu de Dios. Quizás todavía tienen el comportamiento cristiano en cuanto a la vestimenta, pero ya no está Dios en sus corazones. Han olvidado la causa por la cual Jesús vino a morir. Por eso se han levantado religiones que han salido del cristianismo y han creado para la sociedad un objeto de burla, en lugar de que fueran de ayuda para ellos. Y la gente de allá afuera ya no tiene un respeto por la palabra de Dios, ni siquiera por los que buscan su presencia. Y lo que hemos visto, en el caso, hace rato entonábamos un canto que dice, alabaré, alabaré, y que la gente, sobre todo de los medios de comunicación, como Televisa, que permite que sus cómicos se rían de la palabra de Dios. ¿Será por eso que Televisa hoy está prácticamente destruido? Porque se burló de la palabra de Dios. Pues miren, nosotros vemos que eso sucede en el mundo, pero ahora vamos a ver qué causa fue lo que originó todo eso. Lo que ocasionó todo eso es que nosotros como cristianos no nos metimos en la palabra de Dios, no nos comprometimos con la palabra de Dios, nos olvidamos de tener un compromiso radical, como lo hacían en el pasado. Y llegó el momento en que el enemigo tomó esa oportunidad que le dimos. Usamos un evangelio tibio, un evangelio que ya no tenía el impacto en la sociedad. Y miren lo que puede ocasionar. Seguimos leyendo en Romanos 2:7, que continuamos de la lectura anterior. Y dice, vida eterna a los que perseverando en bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, que no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A ver, en el pasado había una justificación porque no conocían a Dios. Había una justificación porque habían arrastrado durante muchos siglos el concepto de dioses extraños, y llegó el momento en que Dios habla a sus vidas y no podían ver la luz, porque habían estado mucho tiempo en tinieblas. Hoy en día la iglesia de Jesucristo tiene muchas ventajas. Tiene Biblia impresa, utiliza los medios impresos como libros, puede documentarse, tiene el internet.
Y no solo eso, también puede ocupar las redes sociales. Miren, y sin embargo, hemos dado ventaja al diablo. YouTube es una excelente plataforma para predicar la palabra de Dios. Pero hemos dejado que el diablo utilice a través de gente que no ama a Dios las redes de una forma inapropiada, promoviendo formas y conductas que no debieran ser permitidas en la sociedad. Y que aún el internet se ha utilizado no solamente para vender, como lo utilizan las empresas, o para la educación, sino también para promover la prostitución, el canibalismo y el tráfico, no solo de órganos, sino también de personas. Y la sociedad se ha corrompido. Sin embargo, la Biblia dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sigamos leyendo el 9, Romanos 2:9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. A ver, aquí dice al judío primeramente, porque el judío de primera instancia, ellos durante muchos siglos conocieron la palabra de Dios. No tenían justificación. Sin embargo, Jesús llega a mostrarles cómo deben ser usadas las escrituras. Incluso gente como Pablo perseguía a la iglesia y tuvo que, a pesar de haber estudiado las escrituras toda su vida, de haber conocido la Torá desde su niñez, él no conocía a Dios. Por eso dice al judío primeramente. Jesús por eso vino primero a los judíos y después también al griego, porque los que vivimos en el resto del mundo también vivíamos ignorantes. Aunque había una justificación, no íbamos a quedar exentos, porque también estábamos causando daño a nuestros hermanos en el resto de la sociedad. Dice por ahí un dicho aplicado a la Constitución: el desconocimiento de una ley no nos exonera de nuestras responsabilidades. El hecho de que nosotros digamos que no conocemos Biblia no significa que no vamos a ser juzgados por las cosas malas que en algún momento hayamos hecho. Por eso necesitamos el perdón de Jesús, por eso necesitamos la sangre de Jesús en nuestra vida, para que el Padre nos perdone, para ponernos a cuentas. Y miren, seguimos leyendo en el 10. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Ya ven? Van a perecer. Pero hay una justificación, pero aún así van a perecer. Seguimos leyendo. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Miren, por eso decíamos que no tenemos justificación, aún no conociendo a Dios, porque tenemos sentido común. Usted no necesita tomar una cátedra para conocer lo que es bueno y lo que es malo. Usted sabe que si le entierra un cuchillo a su vecino, es malo. No tiene que leerlo, es sentido común. Dios ha puesto esa ley en su corazón y usted sabe que puede dañar a su vecino. Sabe que si se lleva el celular de su vecino, está dañando su economía. Y no necesita usted tener un estudio profundo para conocer que no debemos de robar. Sin embargo, la palabra de Dios es la autoridad de nuestra vida que nos ayuda a cumplir todas esas funciones que sin la palabra de Dios pasaríamos por alto. Miren, el 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? A ver, ¿no se está refiriendo al corazón de carne que tenemos en el pecho? Se está refiriendo al sistema nervioso central donde nosotros procesamos los buenos y los malos pensamientos. Y dice también, dando testimonio, su conciencia
y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por eso dice que somos inexcusables. No tenemos justificación. Y la función del cristiano es ser luz del mundo y sal de la tierra. Porque nosotros como cristianos tenemos al Espíritu de Dios, que es la autoridad que puede darle al ser humano un mejor estado de vida. Por eso nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios a los demás. Por eso es bueno que nosotros podamos salir de 4 paredes y mostrarles a los demás la palabra de Dios. Y por eso como iglesia ya estamos haciendo la convocatoria para que en futuras fechas vayamos a las calles y llevemos la palabra a los que lo necesitan. Llegar a los hospitales donde hay gente que quizás en su vida no ha tenido la oportunidad de participar en un culto, pero que en ese lugar, en ese hospital, puede escuchar una palabra de aliento que venga por parte de la iglesia. Y nosotros necesitamos acercar a la iglesia a los que todavía no conocen de la palabra de Dios. Ir un paso más allá, transformar la sociedad. Y aún nosotros poder compartir a nuestros amigos, a nuestra familia. Y nuestro comportamiento también va a influir. ¿Qué sucede cuando usted llega a Tepito y usted llega sin conocer? ¿Qué sucede? Pues es víctima usted de los depredadores que están ahí. ¿Por qué? Su comportamiento lo delata, ¿sí o no? Entonces es importante, como cristiano, usted tiene que llevar la palabra de Dios, ¿sí? A esa gente que no conoce y que va a tener que en algún momento ser reconocido como cristiano, porque usted va a llegar a un lugar en donde no conocen la palabra de Dios. Pero si su comportamiento es malo, ¿sí?, su comportamiento lo delata. Usted puede decir que es cristiano, usted puede decir que es cristiana, pero su comportamiento, sus hábitos, su forma de contestar, de responder. Apenas tuvimos un incidente y decía esta persona, yo no entiendo. O sea, yo estaba entendiendo que esta persona tenía un buen concepto de mí, porque estaba viniendo a hablar, a casi acusarme a la otra persona, y me decía, yo no entiendo por qué hay quienes dicen ser cristianos y dicen Dios te bendiga, y en el momento de que tienen la capacidad de ayudar y no les cuesta nada porque no van a dar nada de dinero, pero sin embargo dicen no. Yo no entiendo, por eso yo te decía que cómo pueden hablar de Dios siendo así. Y entonces Dios habló a mi vida que es verdad que nosotros somos libros abiertos para la gente. Nosotros podemos decir que somos cristianos, pero nuestro comportamiento nos delata. Aunque digamos que somos cristianos, aunque nos disfracemos, porque a veces ni siquiera son vestimentas reales. Salimos, en el caso de las mujeres, y ya se van a maquillar y se transforman. No puede ser. En el caso de los hombres, por ahí hay una película llamada Cristiano de la Secreta. Dentro del culto tenía una participación grande, tenía un buen prestigio dentro, pero fuera se ponía una gorra, sus lentes y llevaba una bolsa negra para esconder su Biblia. Y eso es una parodia de lo que ocurre en las iglesias, porque en las iglesias mucha gente tiene un comportamiento bueno delante de los hermanos, pero malo a los vecinos. Y le voy a decir que no somos perfectos y que hay veces que vamos a tener incluso que hablen mal de nosotros, pero dice también la palabra de Dios que bienaventurados son cuando hablen de nosotros mintiendo. Hablen mal de nosotros mintiendo. Entonces, la palabra de Dios nos respalda, pero no tenemos justificación. Dice en el 2:1, somos inexcusables. No tenemos justificación. Miren, y por esa causa la gente se burla de Dios, por nosotros.
O sea, pudiendo nosotros generar un clima de confianza, desear ayuda a los demás. Mucha gente, por causa de nosotros, dice, para ser como ellos, mejor me quedo como estoy. Y nosotros tenemos que aprender a ser buenos representantes de Dios. ¿Sí? Y ser buenos misioneros. No tenemos que tener 30, 40 o 50 años para reconocer que tenemos la misión de llevar la palabra de Dios a los que no conocen. Aún en una ocasión me tocó ver un video de una niña que tenía como 5 años y predicándole a su amiga. Dice, porque Dios te ama. ¿No conoces a Dios? ¿Nadie te ha enseñado de Dios? Y le comenzó a predicar a la niña y la mamá volteó el celular de cómo le estaban predicando a su hija. Y la conmovió tanto que lo subió a las redes. Esto puede suceder si usted le enseña la palabra de Dios a sus hijos, pero requerimos un compromiso de parte de nosotros. Ya, quitar esas cosas que nos estorban. A veces hemos dejado pasar actos, hábitos, y los hemos filtrado en nuestra familia. Y esas cosas de las que veníamos escapando, todas las venimos arrastrando. Hay que quitarlo, hay que sacarlo, hay que erradicarlo, porque si queremos ser cristianos radicales, nuestro compromiso debe ser también radical. Ya no podemos estar jugando a la iglesita. Digo, fue divertido en su momento, quizás teníamos la intención de poder convivir con otros hermanos, pero ya es momento de dejar de jugar a la iglesita. Ya no podemos seguir calentando bancas, es momento de armarnos, es momento de llenarnos de la palabra. Oiga predicaciones, miren, antes, todavía recordamos, cuando iniciábamos en la palabra de Dios, los hermanos, no faltaba que te regalaran un cassette para que aprendas. Y se regalaban, se pasaban los cassettes. Y aprendían la gente. Y los testimonios era lo que instruía a los hermanos fuera de las paredes de la congregación. Y se conocían mucho los testimonios como los de Yosmar, que eran testimonios impactantes. Manuel Azúcar, que muchas veces usted oía el testimonio 1 y andaba buscando el testimonio 2, porque no solo era interesante, sino que edificaba su vida. Y usted oía el testimonio y le hacía llorar. Pero esos cristianos de hace 20 años ya no existen. Hoy en día ya nos vamos solamente por la música. No podemos estar solamente atenernos al tipo de música que hay, porque el cristianismo no solamente es alabanza, también es formación, también es doctrina, también es enseñanza, compromiso, y también va a haber veces que tengamos que incluso dar nuestras vidas. ¿Dónde están los cristianos de siglos pasados que eran capaces de dar su vida por los enfermos, ir a atenderlos aunque les costara la vida? Y hoy en día estamos viviendo un cristianismo acomodado, un cristianismo tan cómodo que ya no impacta a la sociedad. Ya hablar de cristianismo es lo mismo que hablar de los mormones, lo mismo que hablar de los testigos. No estamos impactando allá afuera. ¿Usted por qué cree que nos perseguía Marco Aurelio? ¿O Domiciano? ¿O Nerón? ¿Por qué nos perseguían esos emperadores? Ellos lo dijeron, porque, o sea, no son malos los cristianos, pero son diferentes a nosotros. Solamente por eso nos perseguían. Hoy en día somos tan parecidos a la gente del mundo que ya no hay problema con que nosotros sigamos coexistiendo en el mismo país, en el mismo entorno. Y hemos diluido la palabra de Dios. Es momento que como cristianos nos levantemos, llevemos el verdadero mensaje, la verdadera palabra, que Dios levante otros Juanes. Amén, gloria a Dios. Que lleven y bauticen multitudes, que Dios levante apóstoles, pero que tengan prestigio y que lleven la palabra de Dios a esos lugares donde no conocen, y que sean capaces de dar su vida aún por el Evangelio. Amén. Amén. Y esperamos pues que esto sea de bendición para lo que escuchen este audio, porque estamos viviendo un cristianismo tibio. Y vamos a finalizar con Mateo 5:13, donde estábamos hace un momento.
Mateo 5:13 nos hablaba acerca de la sal de la tierra, pero vamos a leer un poquito más. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, vamos a llevarnos eso a nuestra casa y vamos a compartir este audio a la gente que no conoce o que conoce pero que está viviendo un evangelio tibio, para que puedan ser luz y sal de la tierra. Agradecemos a quienes participaron en la realización de este programa. Transmisión, Tony González. Alabanza y adoración, Esmeralda Cruz. Logística, Alex González. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Que tengan un feliz y bendecido día. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presentó Escucha, una voz en el desierto, donde tratamos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Que Dios les bendiga.